Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las EduCharlas del INTEF. En el día de hoy vamos a hablar de educación ecosocial y de cómo abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en el aula. Para ello tenemos como invitadas a dos integrantes de Teachers for Future Spain, que es un colectivo de docentes preocupados por el estado de emergencia climática en el que vivimos. Concretamente tenemos a Miriam Campos Leirós, docente y coordinadora nacional de Teachers for Future Spain. Bienvenida, Miriam. Hola, buenas, ¿qué tal? Y también nos acompaña Conchi Arlandis Catalá, maestra del CEIP Ángel Zapata de Torreagüera, Murcia. Bienvenida, Conchi. Hola, encantada de estar aquí. Bien. Eh, Antes que nada, gracias a las dos por aceptar nuestra invitación y por compartir vuestro tiempo con nuestra audiencia. Y como decía, en el día de hoy vamos a hablar de educación ecosocial, pero no tengo muy claro si la audiencia está familiarizada con ese concepto. Entonces, quizás deberíamos comenzar por aclarar en qué consiste o a qué nos referimos cuando hablamos de educación ecosocial. Miriam, has publicado recientemente un libro reflexionando sobre el tema. Eh, Educación ecosocial, la respuesta a los retos del siglo XXI. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es la educación ecosocial? Bueno, pues la educación ecosocial es un término quizás más amplio que la educación ambiental, ¿no? Estamos más familiarizados generalmente con esta educación ambiental que se refiere más al cuidado del entorno, del medio ambiente, pero la educación ecosocial va, digamos, un punto más allá. No quiere tampoco decir que una sea más importante que la otra, sino que la educación ecosocial pone en la vida escolar el centro precisamente en la vida. Es decir, no vale solo con aprender a cuidar las plantas, los animales y el entorno que nos rodea, sino que requiere de una transformación social, de entender y enseñar al alumnado que la vida está en el centro, que somos una especie interdependiente, dependemos unas personas de otras para llevar a cabo nuestra vida, nadie puede vivir completamente solo y somos una especie ecodependiente, dependemos de los recursos naturales que tenemos en el planeta. ¿Esto qué implica? Implica que nuestra acción individual y nuestra acción conjunta como sociedad tiene repercusiones. Entonces, el planeta no se cuida a sí mismo, o sí se cuida a sí mismo, pero quizás la acción de los humanos y la forma en que nos relacionamos unos con otros, cómo repercute positivamente o negativamente en el planeta. Digamos, para cerrar un poco la pregunta o para cerrar la respuesta, es importante que el alumnado comprenda que somos ecodependientes, interdependientes, que ellos mismos pueden tener una huella positiva o negativa, es decir, son agentes de transformación social y esta educación ecosocial tiene que tratar de transformar así a las personas, es decir, que todas las personas seamos agentes de cambio para un mejor medio ambiente que es en el que nosotros mismos, nosotras mismas vivimos y nos desarrollamos. Ujú. Y Miriam, dentro del colectivo habéis publicado la guía 28.000 por el clima. Sabemos que esos 28.000 se refieren a los centros educativos que hay en nuestro país, pero ¿podrías ampliarnos un poco en qué consiste esa guía y cómo puede un centro ser parte de esos 28.000? Bien, esta guía es el quinto año la lanzamos siempre al comienzo del curso escolar, pero es una guía que acompaña a todos los docentes durante el curso porque son diferentes propuestas y va acompañada de un calendario ecosocial con fechas señaladas para celebrar y para llevar la educación ecosocial que antes comentábamos de una manera transversal a través de las diferentes áreas. Esta guía contempla, además de las iniciativas que más adelante comentaremos, materiales que aparentemente podrían no estar relacionados, pero que entran de lleno en la educación ecosocial, como puede ser materiales sobre la participación social y democrática, cómo nos tenemos que relacionar desde el cuidado y no desde el enfrentamiento, qué supone vivir en una democracia, cómo el alumnado puede participar en mociones municipales o hacer aportaciones
para que se mejore la ciudadanía, incluso el contorno, el entorno local. Y también supone el que haya materiales para un consumo crítico, para un consumo responsable, para que entendamos cómo la publicidad actúa en nosotros como seres humanos, llevándonos muchas veces a un consumo compulsivo. Quiero decir que es una amplia guía no solo de propuestas, sino también de materiales que además se recogen en la web y que cualquier persona puede descargar, por supuesto, de manera libre, gratuita, puesto que somos un colectivo de voluntariado y todo esto lo hacemos en pro del bien común, especialmente enfocados, claro, al colectivo docente. Luego iremos desgranando poco a poco los aspectos que se incluyen en esa guía. La LOMLOE es una ley más ambiciosa respecto a las anteriores en la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. ¿Nos puedes comentar en qué ¿En qué apartado se recoge, no? Sí, sí. eso es? Sí, es que además la LOMLOE supone un hito en la historia legislativa de este país, porque precisamente recoge el término ecosocial y recoge también el concepto de límites planetarios. Pero ya en su artículo, en el propio artículo 1, ¿no? Habla de que se establece como principio de educación la transición ecológica en criterios, perdón, de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. En el artículo 2 también se hace referencia porque habla de los fines de la educación y habla de la adquisición de valores que propicien la solidaridad, el respeto a los seres vivos, los derechos animales y el medio ambiente. Y también el artículo 110 es que habla de que las administraciones educativas tienen que colaborar y fomentar la sostenibilidad de los centros, su relación con el medio natural y la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático, consecuencias que lamentablemente ya hemos podido ver en nuestro país, como es el caso de la Dana de Valencia. Entonces, esta ley que se aprobó en 2020 como digo, ha supuesto un hito y aterriza digamos, todos estos conceptos relacionados con la educación ecosocial, con los ODS, y es una herramienta fantástica para llevar todo esto a las aulas y emprender una educación que es necesaria en función al contexto y a la realidad y a esta crisis climática que estamos viviendo. Y Conchi, ¿cuáles son las 5 grandes líneas de actuación que propone Teachers for Future Spain para implicar a la comunidad educativa en la acción climática? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que estaba mencionando Miriam, que la LOMLOE ha supuesto un hito fundamental porque es la primera legislación educativa que contempla términos que nosotros estábamos manejando desde hace unos años, como puede ser la educación ecosocial. Uno de los mayores retos de un centro comprometido con el clima, además de tener en cuenta todo el articulado que ha mencionado Miriam de la LOMLOE a la hora de hacer las programaciones y los diseños curriculares, en definitiva, es mejorar también la gestión global de ese centro, ¿vale? Que sea como un espejo para la comunidad educativa. Son muchos los frentes que se pueden hacer frente a esta educación ecosocial y con la finalidad de reducir la huella ambiental, y esos frentes nosotros los hemos identificado en 5 líneas claras de actuación que nos permitirán implicar a nuestras comunidades educativas en acciones climáticas. En este sentido, pues uno de los grandes bloques de actuación es el tema de los residuos, ¿vale? De ahí tenemos el programa que más adelante hablaremos de reducir los residuos en el recreo a ninguno, a 0. Otro de los grandes bloques de actuación es la alimentación, que ya ha nombrado también, hemos nombrado al hablar del plan 28.000 por el clima. Pues aquí hay mucho que hacer, sobre todo el tema de la alimentación saludable, sostenible y el tema del comedor, que es una fuente de un recurso excelente para desarrollar
contenidos ecosociales. Luego el tema de la movilidad escolar, ese sería el tercer bloque, movilidad escolar activa y autónoma. Aquí tenemos un programa que se llama Colecaminos, que tiene muy buena implantación en varios centros. Luego otro bloque sería el tema del consumo crítico. Aquí, pues, empezando por la ecoauditoría, que es un material que tenemos en nuestra web, que es de acceso libre y gratuito, que sirve como un poco de base para tener un punto de partida con el consumo del centro, con el tema de la energía, las compras conscientes, el tema de la publicidad y ya, según en qué etapa educativa, pues el tema de las redes sociales, la publicidad engañosa, las fake news, etcétera, etcétera. Y por último, el quinto bloque de actuación es el tema de la naturalización de espacios escolares, ¿vale? Reverdecer la escuela y implantar soluciones basadas en la naturaleza para temas también climáticos. Has hablado del proyecto Recreo Residuo Cero, que tiene como objetivo reducir la generación de residuos en los centros educativos. ¿Cómo se vincula esta iniciativa con los ODS, especialmente con el 12, Producción y Consumo Responsable, y con el 13, Acción por el Clima? Sí, pues la relación claramente es directa porque, bueno, en mi caso que trabajo en la etapa de educación infantil, aquí este tema se trabaja directamente con las familias, porque son el tema del almuerzo, pues los alumnos no son todavía autónomos ni para hacer la compra, ni para prepararse el tentempié de media mañana, el envase. Entonces, sí es cierto que la cantidad y la variedad de residuos que se acumulan en un centro educativo va directamente relacionado con el consumo que se hace tanto a nivel de las familias por el tema de los almuerzos, como los materiales, los recursos que utilizamos los docentes a diario en nuestra tarea. Entonces, este programa, Recreo Residuo Cero, tiene una única prioridad y es reducir. ¿Vale? Reducir los residuos. Entonces, con el tema de los almuerzos, pues en la etapa que yo trabajo, pues este tema se trabaja en la primera reunión con las familias del curso. Entonces se les plantea, se les justifica la necesidad de soluciones. Son tan simples como utilizar una botella una cantimplora reutilizable para el agua, beber agua. Eso es importante resaltarlo porque existen muchas bebidas y mucha publicidad de bebidas alternativas al agua, aún sabiendo, porque todos somos conscientes que el agua es la bebida que más hidrata. Y resaltamos que lo importante es que lleven todos su botella de agua para beber y que para comer pues lleven un tentempié saludable, como pueda ser fruta o como pueda ser un bocadillo dentro de lo que llamamos un tupper, ¿vale? Entonces, en otras etapas educativas, pues entonces se pueden hacer otro tipo de análisis para realizar el consumo de material fungible, de alimentos, de embalaje y a partir de ahí, pues tomar decisiones porque en definitiva y por el tema del objetivo de desarrollo sostenible relacionado con el consumo responsable, un consumidor consciente tiene que tener esa mirada crítica no solamente sobre los productos en sí, sino también sobre todo lo que le rodea. Envases, campaña de marketing, mensaje publicitario. Y si promovemos una alimentación, si estamos promoviendo una alimentación saludable con productos frescos, de temporada, de cercanía, actividades en contacto con mercados locales, eliminando todo tipo de productos procesados y, como he dicho, utilizar agua para beber, sin utilizar ningún tipo de envases desechables, estamos fomentando a través del programa Recreo Residuo Cero, pues un consumo responsable y reduciendo el impacto ambiental y la huella de carbono de los alumnos y también de las familias, porque ahí radica la base de la educación ecosocial, que se ejerce un impulso de estos saberes a toda la comunidad
educativa a través de las propuestas. Bien, no se te ha oído muy bien. No sé si has comentado todas las actividades que se pueden implementar en los recreos para reducir la generación de residuos, porque ha habido un momento en que te he dejado de oír. No sé si has comentado todas las actividades o... Sí, bueno, a ver, es que básicamente va a variar en función de las etapas. La actividad principal, o sea, realmente la actividad principal que tenemos que hacer los docentes es motivar a los alumnos, ¿vale? Entonces hay que justificar muy bien por qué hacemos esto, la importancia que tiene tomar esta decisión de reducir residuos y de no utilizar envases de un solo uso o productos procesados. Entonces, en función de la etapa en la que estemos trabajando, tienes unos recursos u otros, o unas estrategias, unas herramientas u otras. Es cierto que nosotros en estos años hemos ido recopilando tanto presentaciones como recursos, como material gráfico disponible para cada una de las etapas, que lo tenemos publicado en la web de Teachers for Future, en el apartado de recursos, y que van encaminados a, sobre todo, a motivar y a intentar motivar cada vez más alumnos, cada vez más grupos, cada vez más centros, y como comentábamos antes, nuestra finalidad no es implantar esto en un solo grupo, en un solo centro. Nuestra finalidad es implantarlo en los más de 28.000 centros educativos. En la web también tenemos un registro de los centros que están inscritos al programa Recreo Residuo Cero, y que ya todo el centro o gran parte de sus aulas están implantando este programa. Y aprovecho para decir que hay centros de toda Europa y también de Hispanoamérica, porque se ha extendido en otros países el programa. Y están recogidos en un mapa y continuamente lo estamos actualizando. ¿Cómo tenéis manera de medir el impacto en el centro educativo de esa reducción de generación de residuos? A ver, la mejor manera de medir el impacto es observar las papeleras, ¿vale? Yo recuerdo que yo reducir residuos lo estoy haciendo desde hace más de 10 años junto a mi equipo docente, y entonces yo recuerdo que hace más de 10 años, tras el recreo, la conserje llevaba carretillas llenas de sacos de basura al contenedor. Actualmente las papeleras están vacías, o sea, puede haber servilletas, pañuelos, pero no hay residuos en las papeleras, o hay muy pocos residuos, porque puede ser que alguna familia pues no se haya enterado muy bien, o que ese día hayan recurrido a lo más fácil, en este caso, que para muchos es todavía suele ser lo más fácil, un producto procesado envasado. Fácil en el sentido de cómodo, me refiero, pero no saludable, evidentemente. Y luego yo soy consciente de que hay centros que tienen registros diarios, y hay centros que también pesan los residuos, todo con la finalidad de ir reduciendo esa cantidad, porque si empezamos el programa y, por ejemplo, recogemos cada día 900 gramos de residuos, y la finalidad es llegar a cero, pues tengo que tener un registro diario para, en definitiva, para seguir motivando y generalizar el programa. Muy bien. Y seguir reduciendo cada día un poquito más, ¿no? Sí, efectivamente. Llegar a cero, porque se trata de llegar a cero. Y de generalizarlo, o sea, que no sea algo forzado ni algo esporádico, sino que, bueno, yo es que como trabajo con pequeños, para mí esto es un hábito. Entonces el hábito luego se va pasando. Cuando adquieres un hábito, ese hábito va contigo, ¿no? Y se generaliza se mantiene en el tiempo. en todo el centro, sí, a lo largo de las etapas. Bien. Miriam, los ecocomedores es una excelente forma de fomentar hábitos saludables en el alumnado.
pero ¿cómo se puede conectar este proyecto con el ODS 2, Hambre Cero, y con el ODS 12, Producción y Consumo Responsables? Bueno, no solo con esos ODS, ahora te explicaré por qué. Y es que, verás, los ecocomedores es un programa de los que ha mencionado Conchi, en los que lo que se promueve es una comida, por supuesto, saludable. Estamos alimentando a las generaciones del futuro y tenemos que garantizar que la alimentación que reciben en los centros educativos es una alimentación que contempla y que contiene todos los nutrientes necesarios para el desarrollo físico-psíquico del alumnado, ¿no? Además, ¿qué promueve? Pues que es los alimentos que se consuman en el comedor, que se ofrezcan en el comedor escolar, sean no solo alimentos de calidad, sino que sean provenientes de productores locales para que tengan el mínimo de huella ambiental. Por ejemplo, yo puedo tomarme unas fresas en enero o unas cerezas en enero, en febrero, pero sabemos que son fruta de verano. Entonces, si las estoy consumiendo en invierno, son importadas probablemente de Latinoamérica o de África, ¿no? Entonces son alimentos con una gran huella ambiental. En invierno tenemos las naranjas, las mandarinas, un montón de cítricos para consumir. Entonces se trata de que relacionemos las estaciones con esos alimentos que la propia naturaleza nos da en el momento adecuado. Entonces tiene que ser fruta y verdura de temporada, y hago hincapié aquí a la fruta y la verdura, luego comentaré por qué. También que sean eso, de proveedores locales, y que se midan las raciones. Hay que luchar también contra el desperdicio alimentario. Aquí hemos notado que se ha avanzado bastante, ¿vale? Pero tenemos que ver que sea eso, local y de temporada. Y te voy a dar un dato para que te hagas idea no solo de la relación con esos ODS, sino de otros, y es que fíjate, el 25 de septiembre de 2024 se publicó un estudio sobre la obesidad infantil, en el que sí hemos mejorado en España, se ha reducido 4 puntos respecto al estudio anterior en obesidad. Pero, ¿se ha reducido igual en todas las clases sociales? No. En las familias que ingresan menos de 18.000 euros anuales, el índice de obesidad sigue aumentando. Y uno de los factores por los que sigue aumentando es por la escasez de frutas y verduras. Por eso antes decía que quería hacer hincapié en este consumo de frutas y verduras. Primero porque la escuela, y especialmente la escuela pública, tiene que ser un elemento, digamos, de desmontar las desigualdades, especialmente cuando hablamos de infancia. Entonces, si hablamos de un comedor escolar, tiene que ser sostenible ambientalmente, pero también sostenible para las familias, para nutrir, como digo, al alumnado, y que fomente pues el fin de la pobreza, que sería el ODS 1, Hambre Cero, que sería el ODS 2. También hablaríamos ahí de los ODS 12, de producción y consumo responsable, en tanto en cuanto reducimos el desperdicio alimentario. Y a la vez estamos contribuyendo, consumiendo de temporada y local, estamos contribuyendo también al ODS 13 de Acción por el Clima. Así que, como ves, el proyecto y el programa es muy ambicioso, pero también es un programa que contribuye mucho socialmente y especialmente a nuestra infancia. Bien, pues tenéis otro proyecto, Colecaminos, que promueve la movilidad sostenible entre el alumnado. ¿Y cómo contribuye esta iniciativa con los ODS? Yo tenía el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y el 3, Salud y Bienestar, pero ya que me has comentado, igual hay alguno más. No, está perfecto. Una de las grandes apuestas que se está haciendo desde Europa y en todos los países que consideramos, digamos, civilizados o avanzados, es precisamente la lucha contra la descarbonización. Y esta lucha contra la descarbonización viene por aumentar, pues, las zonas verdes en las ciudades, aumentar no solo las zonas verdes de espacios de lugar de encuentro común, también la cantidad de vegetación o árboles que podemos tener en las ciudades, y también las formas en las que nos movemos, ¿no? Por eso tenemos que primero potenciar siempre una movilidad descarbonizada. Ello sería o bien caminando, o bien en bicicleta, o en lo que menos contamine. En caso de que esto no fuese posible porque la distancia a cubrir entre el hogar y el centro fuese muy larga, podríamos buscar vías de transporte público, ¿no? Que siempre contaminan menos que el transporte particular.
Este proyecto de Colecaminos trata de luchar precisamente con esta movilidad en el que cada familia desplaza en su vehículo particular a un alumno o a una alumna. Es decir, son demasiadas las emisiones para la eficiencia y el cometido. Y de hecho, los centros educativos, tanto en las entradas como en las salidas, y hay diferentes proyectos de ciencia ciudadana que lo han comprobado, que lo han demostrado, son grandes centros de emisiones. Es decir, si pudiéramos medir el CO2 que tenemos en los entornos escolares, en las entradas y en salidas, porque es el momento en el que las familias dejan o recogen al alumnado, veríamos que los índices son demasiado elevados y por lo tanto perjudiciales. Pero ¿a qué contribuimos además cuando motivamos al alumnado a desplazarse de manera sostenible y autónoma? Pues contribuimos a su independencia como persona, a su desarrollo psicofísico y emocional, a que no tenga que estar en permanente vigilancia por la familia. Y también contribuimos a formar barrios. Si establecemos unas rutas escolares en el que el comercio está abierto, en el que sabemos que a ciertas horas se desplaza el alumnado, generamos ciudadanía, generamos entornos seguros, porque donde hay niños y niñas en los espacios públicos, ahí no hay delincuencia, lo demuestran los estudios. Tenemos un pedagogo bien conocido que es Tonucci, que habla precisamente de esta independencia del alumnado y de cómo cuando la infancia está en la calle, los índices de criminalidad bajan precisamente porque se genera un cuidado social. Toda la ciudadanía cuida de la infancia y por lo tanto son espacios más seguros y mucho más contribuidores a la convivencia de todas las personas. Tenéis una herramienta para evaluar el impacto ambiental de las actividades en el centro, que es la ecoauditoría. Y me gustaría que nos comentaras cómo se integra dentro del marco del ODS 13, Acción por el Clima, y el ODS 7, Energía asequible y no contaminante. Y te diría También, más. si me comentas qué tipo de indicadores utilizáis para evaluar el impacto. Sí, mira, te decía que te diría más, incluso el ODS 6, bueno, en relación con el agua, y ahora te diré el por qué. Y también el de ciudades sostenibles, porque al final los centros educativos forman parte de las ciudades y de las localidades, así que todos contribuiríamos a esas ciudades más sostenibles. Verás, este es un documento que tenemos colgado en la web, es un documento bastante completo, quizá para llevar a cabo, es para llevar a cabo con el alumnado como una actividad. Comienza con una serie de indicadores como cuál es el consumo del agua, el consumo de electricidad. Esto se puede pedir muy fácilmente al ayuntamiento para que nos den las facturas. Cuando yo lo he llevado a cabo con mi alumnado, pedimos las facturas al ayuntamiento y no tanto viendo el precio, pero sí viendo el consumo de kilovatios, se puede ver eso y hacer una evaluación inicial y tratar de reducirlo. Este documento, como digo, en sí es muy completo, pero con acciones sencillas se puede llevar a cabo una propuesta de mejora. Por ejemplo, pues subiendo las persianas cuando haya todavía luz natural y no hay necesidad de encender la luz eléctrica, cerrando bien las puertas y las ventanas cuando esté puesta la calefacción o ponerla solamente cuando sea necesario, porque el confort para recibir clase no tiene por qué ser de manga corta, ¿no? Podemos estar con un jersey y con ello no necesitamos a lo mejor tanta calefacción. Estas son formas de reducir emisiones sencillas y fáciles de evaluar. Otras, pues por ejemplo, reducir todos los materiales que sean desechables o de un solo uso, ya no solo a lo que hacía referencia antes Conchi de recreo residuo cero, sino tratar de usar, por ejemplo, en rotuladores de pizarra blanca los que sean reponibles, es decir, que no solo sean que cuando se acaban se tiene que tirar la tinta. Hay ahora un montón de consumibles que son recargables, reducir el número de fotocopias cuando no sea necesario e incluso desde Teachers hablamos de la creación de bancos en los centros escolares. ¿Qué tipo de bancos? Pues bancos para material escolar, por ejemplo, el compás. Sabemos que en primaria solamente se usa mientras se imparte las áreas de dibujo ahora no me sale, Plástica. arquitectura, perdón, plástica, efectivamente. Entonces, cuando damos esta parte del contenido, que puede ser 2 o 3 semanas, y sin embargo hacemos comprar a todo el alumnado compases, reglas, etcétera. Entonces, ¿por qué no creamos un banco de recursos que puedan estar en préstamo? ¿O por qué
no reutilizamos o creamos un banco también de diccionarios o de libros y no incentivamos siempre una constante compra. Y otra idea que hemos lanzado también es la creación de banco de disfraces o de chándales en estos centros educativos que tienen uniforme, porque sabemos que el alumnado cambia, especialmente en primaria, cambia frecuentemente de talla, o si se disfrazan de Drácula en Halloween, pues en el siguiente evento de disfraces, en el carnaval o el siguiente Halloween, no van a querer ir de Drácula, porque sabemos que la infancia es así, pero podemos crear un banco de disfraces donde se intercambien y donde se genere también un vínculo, ¿no? Y no tengamos que estar incentivando constantemente al consumo. Y luego, por supuesto, eliminar materiales que son derivados del petróleo, como la goma eva o las purpurinas, que son microplásticos al fin y al cabo. Pero bueno, volviendo un poco al documento, la evaluación tiene que ser inicial, como siempre, y luego la misma evaluación se puede repetir en los 3 trimestres que dura el curso. El objetivo es, claro, mejorar en alguno de los ámbitos, ¿no? En el último trimestre. Pero es verdad que, como digo, el documento es extenso, es ambicioso. Para llevarlo a cabo con el alumnado debería ser de sexto de primaria en adelante. Y bueno, tenemos que también tener unos objetivos alcanzables. Quizá no, la ecoauditoría es un documento de referencia y casi utópico, pero no tenemos que mejorar en todas de pronto. Podemos ir poniéndonos pequeños objetivos y ir alcanzando estos objetivos en cada curso. Ujú. Muy bien, muy interesante. Conchi, ¿se puede mitigar de alguna manera el cambio climático y mejorar la calidad ambiental en los centros educativos? ¿Cómo se reverdece un centro? Bueno, pues sin ninguna duda, desde los centros educativos tenemos herramientas para mejorar la calidad ambiental y mitigar el cambio climático a través de la renaturalización de espacios, reverdecer el patio, tener un rincón de naturaleza en el centro. En definitiva, esto se ha convertido en una prioridad porque tantas pistas de cemento, tantos espacios sin naturalizar, con las temperaturas tan altas que estamos teniendo, que bueno, hace poco sabíamos ya que este último año las temperaturas medias han subido, la temperatura media mundial ha subido una media de 1,62 grados centígrados, pero aquí en España y más en concreto en la zona del Mediterráneo, que es donde yo trabajo, las temperaturas han subido bastante más. En el Mediterráneo ya sabemos que han sido unas temperaturas muy altas. Entonces, los niños, la infancia agradece tener un árbol cerca, tener una zona verde cerca, además que tienen una necesidad de jugar con la tierra, con el barro, cavar hoyos, trazar caminos, buscar bichitos, esconderse entre los árboles. Por tanto, para paliar ese síndrome de déficit de la naturaleza que empezó a sonar en la pandemia y que deriva en trastornos cognitivos, pues la escuela debe multiplicar esas posibilidades de reconexión con la naturaleza. Y reverdecer la escuela es también una manera de recuperar espacios y materiales y zonas infrautilizados. Y también, por supuesto, de emprender esa obligada, porque ya es obligatorio adaptarnos al cambio climático y tener esas zonas verdes que, que nos aportan esa frescura en esos días súper calurosos que tenemos ya en primavera y en otoño. En definitiva, un huerto, un jardín, un pequeño rincón de naturaleza brinda infinitas oportunidades y situaciones de aprendizaje y además contribuye a concienciarnos en el cuidado de la biodiversidad y también permite desarrollar muchos aspectos curriculares al aire libre. Entonces, en la web tenemos infinidad de proyectos que han compartido teachers, profes por el futuro, que ahora no los voy a nombrar todos, pero eh, no sé, por nombrar alguno, pues te diría, bueno, el que yo hice,
jardín de especies autóctonas, Ujú. pero también construimos un bosque en el IES Benal Hatib de la Cala del Moral, el Jardín de Hespérides, Micoles Verde en Alcalá de Henares, el Huerto de Tierno, el Jardín de los Sentidos de Nejapa. En definitiva, que hay multitud de experiencias que pueden ser muy inspiradoras para naturalizar un centro Ujú. educativo. Y bueno, y aparte, pues el tema de los huertos, que es un recurso excelente es un tesoro realmente, que los que tenemos huerto en el centro tenemos un potente recurso educativo que ofrece, como decía, infinidad de situaciones que permiten promover la conciencia ecosocial, creando esos lazos afectivos ya desde la infancia con el entorno natural y apreciando la importancia del medio natural, de su conservación y de su cuidado. Y también permite pues infinidad de saberes básicos curriculares que tampoco los voy a nombrar a todos, incluyendo también la participación de las familias y que se trata en definitiva de una manera de conectar la escuela con la realidad social. Ujú. Muy bien. Y Miriam, al margen de todas estas acciones, ¿qué proyectos trabajáis para seguir avanzando en la integración de los ODS en los centros educativos? Bueno, además de todas estas iniciativas y los programas que antes comentaba Conchi, desde Teachers, elaboramos muchísimos materiales. Por ejemplo, te comentaría sobre la paz, ¿no? El ODS de la paz, y hablaría ahí de los materiales que hemos realizado durante muchos meses, reuniéndonos los sábados para acercar el tema de los refugiados climáticos o las migraciones climáticas al alumnado y a la sociedad en general. Es decir, el cambio climático tiene, por supuesto, consecuencias que son más palpables y más fáciles de ver, como son las sequías o las inundaciones, o esta imagen que todo el mundo tiene en el imaginario, ¿no? Que es este oso polar agarrado a un trozo de hielo, pero no es el oso polar el único ser vivo que se está quedando sin tierra donde habitar. Hay un montón de zonas costeras que están siendo inundadas o donde están siendo bueno, víctimas de fuertes sequías donde no se puede plantar nada. Esto provoca migraciones, no son migraciones, no son son migraciones masivas, son desplazamientos poblacionales en búsqueda de una supervivencia. Y con esto hemos colaborado, por ejemplo, con Open Arms para familiarizar a la sociedad con este concepto de migraciones climáticas. Pero también tenemos materiales que hablan precisamente en relación al consumo del ODS, de consumo responsable, pues tenemos materiales que hablan de la publicidad o incluso de la contrapublicidad y fomentan ese consumo crítico, ¿no? Esto no quiere decir que haya parar el consumo, sé que muchas personas alegan siempre criterios económicos, pero entre frenar la economía y tener 80 fundas de móvil, 47 sudaderas, cada una de un color, o que nos inciten. Recordemos, por ejemplo, que hasta hace unos años, quien no tenía palo selfie parece que no tenía cabida en la sociedad, porque no estaba a la moda, ¿no? Entonces, estas modas absurdas que nos llevan a incitar a un consumo y a un efecto contagio, esto es lo que tenemos que desarrollar, la capacidad de consumo crítico. ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿Y qué estoy comprando porque me incitan a comprar? Pero que en realidad pueden ser objetos completamente prescindibles y que lo único que hacen es contaminar y, fíjate, empobrecer nuestra vida porque las emisiones al final conllevan peor salud, ¿no? Peor salud para el ambiente y también para las personas, para los seres vivos que vivimos en él. Y después me gustaría, ya que ha salido esta pregunta, hablar de un material que me parece que en este momento tiene especial relevancia, que es de la participación democrática, de los valores que es vivir en una democracia y cómo esta democracia puede estar en riesgo por los bulos y las fake news. Ahora mismo la sociedad en general, no digamos el alumnado, también nuestro alumnado y especialmente quizás el alumnado adolescente, eh, yo no diría que son consumidores, casi diría que son víctimas de la desinformación por el mal uso de la tecnología. Ojo, no estoy hablando de que la tecnología sea mala, sino que a veces el mal uso de una herramienta nos conlleva a consecuencias no deseables. Una de ellas, en este caso, y lo vemos todos los días en las noticias, son los bulos y las fake news
que han llevado, no es algo nuevo, quizá ahora más latente, pero no es algo nuevo porque ya teníamos bulos de negacionismo climático. Estos bulos que antes los que negaban el cambio climático ahora no lo niegan porque ya es demasiado evidente y los estudios científicos son muy contundentes, pero niegan que no sea un cambio climático antropogénico, consecuencia de la acción del hombre. Tenemos negacionistas de las vacunas, lo hemos visto en la pandemia. Y tenemos también negacionistas de que pues, los impuestos contribuyan a una buena sanidad pública, a una buena escuela pública, o que con negacionistas de que la democracia sea un sistema en el que toda la ciudadanía puede participar. Pues materiales de este tipo, que es al final lo que se busca desde Teachers for Future Spain, es la contribución al bien común y a una sociedad equitativa, ¿no? Con la que haya la menor diferencia entre las clases sociales. Y nos parece que esto entra de lleno en esa educación ecosocial. En Teachers for Future Spain proponéis la figura del coordinador de sostenibilidad en el centro educativo. ¿Qué funciones desempeñaría o cuál sería su papel? Bueno, lo primero que la persona que desempeñase este cargo, que nos gustaría que mucho que se crease esa figura, tendría que ser una persona que no asumiese el cargo por una liberación horaria o por un reconocimiento en sí, sino con una especial sensibilidad. Y la sensibilidad a veces también se obtiene a partir de la formación. Así que quizá una formación inicial que diese esa perspectiva de lo amplio que es la educación ecosocial y todos los aspectos que tiene que conllevar sería el punto de partida. Y a partir de ahí, ¿qué tendría que hacer esa persona? Pues coordinar programas o actividades como los que ha hecho referencia Conchi, ¿no? El poner en marcha acciones en pro de la naturaleza, revertificar el centro, reducir el consumo, poner en marcha una ecoauditoría, tratar de reducir todo lo que son emisiones del centro y no solo acciones en sí para el funcionamiento de un centro sostenible, sino también fomentar esa transformación también en el alumnado. ¿Y cómo se transforma? Pues muchas veces dándole voz al alumnado, creando, digamos, espacios de escucha. Es verdad que el alumnado puede formar parte del consejo escolar en secundaria, pero en primaria no tiene casi esa potestad de manifestarse. Y los espacios de escucha son necesarios para evitar precisamente luego acciones de maltrato o evitar diálogos estériles que no llevan a nada. Y forma también parte de estas funciones, también porque tenemos que tejer redes que empiezan a funcionar en los centros escolares y que pueden luego partir hacia redes de otros centros sostenibles, redes con las comunidades locales, con la hostelería local, con el comercio local, etcétera. Otra función importante sería integrar curricularmente la sostenibilidad en todas las áreas, quizá desarrollar materiales en este sentido, organizar salidas a la naturaleza, fomentar patios inclusivos, y digo inclusivos porque la mayor parte de los centros educativos de España son pistas de fútbol o de baloncesto, pero hay alumnado que no quiere jugar a lo mejor a deportes de competición y que a lo mejor solamente quiere salir a ese tiempo de recreo, a ese tiempo donde desconectar, a sentarse y conversar con sus amigos o amigas. Entonces, esto tendrían que ser patios inclusivos o que fomenten esta convivencia de una manera que no sea la competitividad, ¿no? Y también habría que tendría que desempeñar esta función de formar redes de colaboración con toda la comunidad educativa. Y con esto, cuando hablamos de comunidad educativa, tenemos que recordar que no solamente son las familias, el profesorado y el alumnado, también el personal que trabaja en el centro, el conserje o la persona que se ocupa de labores de limpieza, ¿no? Hay que tejer una red porque la educación ecosocial es eso, es la transformación social para el cuidado y tiene que empezar en el propio centro. Así que la figura de esta figura de persona responsable de sostenibilidad es una figura fundamental para esta transformación. Bien, pues por todo lo que me estabas comentando, en definitiva, Teacher for Future Spain trabaja para sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la crisis climática. Pero ¿cómo se puede conectar la labor educativa de los docentes con el ODS 4, educación de calidad? Pues mira, la educación de calidad, si ponemos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de esa necesidad de cuidado del medio ambiente y del planeta, precisamente relacionado con la sanidad, ¿no? De cómo nos afecta
de cómo nos afecta a las personas o cómo aumentan las infecciones respiratorias, las infecciones por especies a las que no estábamos acostumbrados en España. Cada vez hay más casos de Zika o dengue. Entonces, lo primero que tiene que servir la educación es para la primera supervivencia, ¿no? Y además tenemos una competencia ciudadana, que también se recoge y que es pionera también en esto, la LOMLOE, en el que habla precisamente, bueno, pues de estos valores, de la transmisión de estos valores, de ser conscientes de los problemas éticos de nuestro tiempo y del desarrollo de una vida sostenible. Y además la LOMLOE, con todas estas competencias, no las determina de una manera vertical. Es decir, la competencia ciudadana tiene tanta importancia como la competencia digital, como la competencia matemática, como la competencia lingüística. Son competencias que están establecidas de manera horizontal. Por eso una educación de calidad tiene que contemplar todos estos ámbitos. Ahora bien, tenemos que reclamar un importante papel de los medios de comunicación y de la sociedad en general, porque si nosotros hablamos de una serie de contenidos que están en los saberes básicos y que tenemos que trasladar al alumnado y en ellos encontramos, por ejemplo, los límites planetarios, el CO2, la contaminación, y de pronto nos encontramos a un agente social negacionista, pues podemos muchas veces el profesorado encontrarnos entre la espada y la pared, porque también somos conscientes de que no podemos desacreditar a las familias. No es nuestra función desacreditar a nadie, pero tiene que haber también una pedagogía social en el que se hable de todos estos temas y que no puedan ser discutibles, porque lo dice la ciencia. La ciencia dice que estamos rebasando los límites planetarios, que se están sobrepasando las temperaturas y que esto implica es más, implica sufrimiento, lo dice el IPCC, implica sufrimiento e implica deterioro de la vida tal y como ahora la conocemos, ¿no? En términos de calidad de supervivencia humana. Entonces, el ODS de calidad lo tenemos que trabajar los docentes y las docentes, pero tenemos que tener un apoyo social para que se materialice en todos los ámbitos. Imprescindible ese apoyo social. Y para terminar, hemos estado hablando de lo que puede hacer un centro para hacer proyectos bueno, que se comentan en Teacher for Future Spain, en la guía de 28.000 por el clima, pero ¿qué puede hacer un docente que se quiera unir al proyecto, de forma individual, me refiero? Sí, pues Conchi, ¿me sí. comentas tú? Te comento, bueno, nosotros todo el trabajo lo estamos reuniendo en una web que tenemos que ya es muy, muy, muy amplia. Ahí en la web que está en teachersforfuturespain.org, pues ahí tenemos todos los programas que hemos estado hablando, todas las propuestas, todos los recursos. Hay un repositorio de recursos docentes gratuitos y libres y que hemos cedido los propios profesores, que me refiero que no son parte de un proyecto editorial, sino que han sido elaborados y puestos en práctica por los mismos docentes, y además damos la posibilidad de publicar las propias experiencias a través del correo electrónico teacherforfuturespain@gmail.com. Ahí, bueno, en la misma web hay un apartado para las experiencias, pues nos hacen llegar a aquellos docentes que quieran compartir su trabajo, su proyecto, y un poco darlo a conocer como un escaparate, como ejemplo e inspiración para otros docentes que necesiten ver experiencias similares para poder planificar situaciones de aprendizaje concretas en su centro y en su contexto escolar. Y además de publicar experiencias, hay un formulario para contactar, y también pues os voy a decir nuestras redes sociales, que además de la web, pues estamos en las redes sociales, en Instagram, Teachers for Future Spain,
con la arroba delante. También estamos en Telegram tenemos un grupo abierto que se puede acceder libremente y allí pues también se comparten un poco inquietudes, se genera de vez en cuando algún debate. También estamos en Facebook tenemos una página y un grupo que también se pueden compartir experiencias. Estamos en Twitter, que ahora la que ahora se llama X, Future-Spain, y estamos también en la red social Amable, que surgió, bueno, que nos hemos sumado hace unas semanas, en Blue Sky, y la dirección es @TFFS Spain, o sea, las iniciales de Teacher for Future y Spain detrás, .bsk de kilo y.social. Y estamos también en LinkedIn y estamos en YouTube y creo que no me he dejado en ninguna red. Bien, yo creo que... Sí, perdona. Nada. Pues bueno, sí. que nos podéis encontrar en las redes, pero recomiendo especialmente, pues, aunque publicamos muchos contenidos en las redes, sí que recomiendo inscribirse al blog de la web, porque así cada publicación nueva pues te recibes como un aviso y estás un poco al día de las últimas publicaciones. Bien, pues ya veo que hay múltiples maneras de ponerse en contacto con vosotros y unirse al proyecto. Pues nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando de educación ecosocial, pero creo que la audiencia ya tiene una idea bastante clara de en qué consiste y bueno, solamente me queda agradeceros vuestra presencia y por supuesto por esa labor tan importante que hacéis además desde el voluntariado, de forma totalmente desinteresada. Y nada más, a la audiencia deciros que pronto volveremos con más temas para conversar y que estéis atentos a las redes sociales y a la página del INTEF. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, un placer.